Hubo una época en que en México no se llamaba al plomero, ni al electricista, ni al mecánico. Se llamaba a tu papá. Si creciste entre los años 70 y los 90, sabes exactamente de qué hablo. Un bocho con el cofre trasero abierto todos los domingos en la mañana. Una caja de herramientas Trooper que nadie tenía permiso de tocar. Una azotea con palomas, un serrucho colgado en el patio, una llave Stilson debajo del fregadero. Eran cosas que pedían tiempo, pedían manos y pedían paciencia, y que un señor aprendía de su padre y le pasaba a sus hijos sin sentarse nunca a explicarlas. Casi todas se fueron acabando sin que nadie lo anunciara, lo que me hace preguntarme, ¿quedan hombres como los de antes? Disfruta el video primero y me respondas al finalizarlo. 1. Arreglar el bocho los domingos. Di bocho a cualquier hombre mayor de 50 y fíjate en su cara. Ya está en la banqueta a las 8 de la mañana con la caja de herramientas abierta sobre un periódico. El Volkswagen Sedán se fabricaba en Puebla, estaba en la mitad de las cocheras del país y tenía una virtud que ningún coche de hoy tiene: se dejaba arreglar. Afinación cada 5,000 kilómetros, y la hacías tú. Cambiar las bujías, limpiar los platinos con lija de agua, calibrar las válvulas con la lainita en frío, ajustar el carburador de oído hasta que dejaba de cascabelear. El manual era la revista Mecánica Popular, la edición en español que se compraba en el puesto de periódicos y se guardaba en pilas amarradas con mecate en el cuarto de los tiliches. Y estaba el hijo, pasando llaves. Aprendía que era una española de 13, aprendía que la mano se pone debajo de la pieza para que no caiga, aprendía a callarse cuando su papá estaba concentrado. A mediodía, el motor arrancaba con ese ruido de máquina de coser y los dos se lavaban las manos con jabón en polvo hasta el codo. Se compraba menos y se componía más. Cuando llegaron los coches con computadora, la caja de herramientas se fue quedando en el fondo del closet. 2. La plomería de la casa. Nadie en la cuadra llamaba a un plomero por una llave que goteaba. Se cerraba la llave de paso, se desarmaba con la perica, se cambiaba el empaque de hule que se compraba por pieza en la ferretería, se le daba vuelta a la cinta teflón y listo. Si el fregadero se tapaba, se destapaba con el chicote, y si de plano no cedía, con la sosa cáustica que echaba humo, y había que aventarla desde lejos. Había que subirse a la azotea a revisar el flotador del tinaco, primero los de asbesto grises y después el negro de rotoplas, y a destapar la bajada de agua antes de que empezaran las lluvias, porque si no, se inundaba el patio. Cambiar el sapo del baño era casi un examen de hombría, y todo se hacía con la misma llave Stilson pesada, oxidada, que había sido del abuelo y que ahora está en el cajón de alguien que ya no sabe para qué sirve. 3. Carpintería en el patio. El banco de trabajo era una tabla gruesa sobre 2 burros, en el patio o en la cochera. Serrucho, martillo, escuadra, un frasco de café Nescafé lleno de clavos de todos los tamaños, revueltos con tornillos y rondanas. Se pedía la madera cortada a medida en la maderería, se compraba el pegamento amarillo, y de ahí salían las repisas de la cocina, el librero del cuarto, la cama del niño, la puerta del baño que quedó un poco chueca pero cerraba. Se lijaba a mano con lija de agua, se barnizaba con brocha y la casa olía a thinner 3 días. Nada venía en caja para armar con instrucciones en dibujitos. Todo se medía 2 veces y se cortaba una. Y si te equivocabas no había pieza de repuesto. Había que ingeniárselas con lo que quedaba. 4. La electricidad, sin licencia y sin miedo. Se fundía un foco y no había drama. Se quemaba el apagador y tampoco. Tu papá bajaba la pastilla, o si la casa era vieja, quitaba el fusible de porcelana, y con el desarmador de neón revisaba si había corriente. Cambiaba el contacto, empalmaba el cable con cinta de aislar negra, armaba la extensión larga para las series de Navidad con cable comprado por metro y una clavija suelta. Instalaba la lámpara del comedor parado en una silla arriba de la mesa, con tu mamá diciéndole desde la puerta que se iba a caer. Alguna vez le dio toques y soltó una palabra que no debías repetir. Pero la luz volvía, y él era el que la había regresado. Y en la colonia se sabía qué señores le entendían a la luz y a cuáles se les podía tocar la puerta cuando se iba. 5. Pintar la fachada antes de las posadas. Cada diciembre o cada 2 la casa se pintaba. Cubetas de vinílica Comex, la brocha de 4 pulgadas y el rodillo, la escalera de madera que se abría y crujía.
Primero se rezanaba, se lijaba, se tapaban los hoyos de los clavos con el rezanador que él mismo mezclaba en una tapa de frasco. Después, el color que decidía tu mamá y ejecutaba tu papá sin discutir. Los hijos ayudaban a tapar los muebles con periódico y a pintar la parte baja de la pared, y siempre había uno que terminaba con la cabeza salpicada de blanco. La cuadra entera olía a pintura fresca en la segunda semana de diciembre, y las fachadas quedaban listas para las posadas y para las visitas de fin de año, que era para lo que se pintaba en realidad. 6. Levantar el cuarto de arriba con los cuates. Cuando la familia crecía, no se compraba casa nueva, se hacía el cuarto de arriba. Se compraban los tabiques, la arena, la grava y el cemento por bulto en la tlapalería grande, y un sábado llegaban 3 compadres y un cuñado. Se colaba la loza entre todos, con la revolvedora rentada o a pura pala, en cadena, cubeta por cubeta, hasta que se hacía de noche y se terminaba a la luz de un foco colgado de un alambre. Nadie cobraba. Se pagaba con la comida que hacía tu mamá, con las caguamas al final y con la promesa de regresar el favor cuando el compadre levantara el suyo. Ese cuarto quedó ahí décadas, con la varilla asomando en las esquinas por si algún día se hacía el tercer piso. En muchas casas de México todavía asoma. 7. Abrir la tele y todos los aparatos. Antes de tirar cualquier cosa, se abría. La tele que perdía color se golpeaba primero de lado, y si no, se le quitaba la tapa de atrás y se le cambiaba el bulbo, comprado en la calle de República del Salvador o en la tienda de electrónica del centro de tu ciudad. La plancha, la licuadora Oster, el radio, el ventilador, todo se destapaba en la mesa de la cocina con los tornillos alineados en un platito para no perderlos. Los más clavados armaban su propio equipo de sonido. Las bocinas sueltas de la lagunilla, el bafle de madera hecho a mano, el amplificador en kit de Steren soldado, conexión por conexión con el cautín y el olor a estaño. Luego se ponía el disco de José José, se movía el bafle 5 centímetros a la izquierda y se volvía a oír desde el sillón. Sonaba exagerado, a veces sonaba mejor que cualquier consola de tienda. 8. Las palomas en la azotea. Subías a cualquier edificio de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Puebla, y ahí estaban, los palomares de madera con tela de gallinero, con la puertita que las dejaba entrar pero no salir. Palomas mensajeras, no las del Zócalo, cada una con su anillo en la pata, cada una con nombre. El señor subía en la mañana con el bote de maíz y sorgo, y en la tarde otra vez, y las revisaba una por una. El ojo, el brillo de la pluma, cómo se paraba. Apuntaba las crías en una libreta y planeaba los cruces con meses de anticipación. El día de la suelta las metía en el huacal, las entregaba al club y el camión se las llevaba a cientos de kilómetros. Luego venía lo más difícil, esperar en la azotea, mirando el cielo, hasta que un puntito bajaba dando vueltas y tocaba la percha. Vecinos que jamás se saludaban en la calle, se saludaban de azotea a azotea por las palomas. 9. La pesca del domingo. Sábado en la noche se preparaba todo. La hielera, la caña de carrete que se compró a pagos, la de carrizo con hilo para el niño. La carnada iba al refrigerador, lombrices en una lata con tierra, o la masa de harina con vainilla que las carpas no podían resistir. Y la señora abría el refrigerador y encontraba el bote de lombrices junto a la mantequilla. Ya te imaginas cómo le caía. Domingo antes del amanecer, en la carretera hacia la presa más cercana con termo de café y tortas de frijoles envueltas en servilleta. Llegando, medir el fondo, aventar bolitas de masa para atraer, encarnar y clavar la vista en la boya. Horas viendo ese punto rojo quieto en el agua, sin hablar, porque hablar espantaba, y cuando se hundía, se te olvidaba hasta el hambre. A veces regresabas con 2 carpas y a veces con nada, y las 2 cosas eran un buen domingo. 10. El dominó y el fútbol llanero. Los sábados terminaban en la mesa de dominó, en la cocina, en la banqueta bajo el foco de la esquina o en el taller a la hora de la comida. Las fichas revueltas con las 2 manos sobre la lámina, alguien gritando «mula de seises», y a contar sin que se te notara, a acordarte de qué fichas ya salieron, a ahorcar la mula en el momento justo, a recibir un zapato sin decir palabra. Tu papá te dejaba sentarte a los 12 años callado, y a los 15 ya te dejaba jugar. Y el domingo, la liga llanera.
uniformes con el nombre de la tortillería que los patrocinaba, porterías sin red con piedras en las orillas, señores de 40 dejándose la rodilla en cada entrada, el árbitro que cobraba por partido y a veces se iba antes del final. Después sentados en la tierra con las piernas estiradas discutiendo un fuera de lugar que nadie vio, sin ninguna prisa por regresar a casa. Si alguna de estas te regresó allá, cuéntanoslo en los comentarios. Dinos cuál hacía tu papá o cuál te tocó a ti. Y si conoces a alguien que creció con un señor así en la casa, mándale este video. Suscríbete al canal para seguir rescatando estas historias.